El poder es uno de los elementos esenciales del Estado. Viene del latín potere, en griego kratos. Como ejercicio fáctico, va más allá de nociones metafísicas y es un fenómeno autónomo del derecho y la moral. A su vez, el positivismo trata de objetivizarlo a través de la norma jurídica, no necesariamente de la justicia. Para Karl Loewenstein, en su teoría de la Constitución, el intento humano de querer comprender el amor, la fe y el poder tiene que quedar reducido a constatar y valorar sus manifestaciones, sus efectos y resultados. Se podrá conocer cómo estas fuerzas operan, per se no se podrá captar lo que ellas son realmente. El poder es dominio, capacidad de mandar o ejecutar algo, relación vinculada con la forma y toma de decisiones sobre otros, imponiendo superioridad. El poder se manifiesta en hechos concretos, no abstractos, dialéctica de quien acepta y al cumplir se coloca en inferioridad respecto al titular. El poder reside en la naturaleza humana y es dinámico. Para hacerlo valer se instrumentaliza a través de medios coactivos o por medio del conocimiento para obtener obediencia y sumisión. El poder presenta dos grandes enfoques, el teológico o providencialista, que expone el poder, procede de Dios y sirvió para justificar la dominación desde la antigüedad. En el judeocristianismo, el enfoque teológico del poder queda manifiesto en Proverbios 8, 14, 18, refiriéndose a Dios. Dice, conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Además, encontramos los enfoques voluntaristas, en el que el poder del Estado no procede de la voluntad de Dios, sino del carácter de seres humanos, escudándose en autores como Hobbes, Locke y Rousseau. Para estos autores, los seres humanos nacemos libres e iguales, poseedores de poder accesible a nuestra naturaleza individual y decidimos libremente delegarlo en una autoridad llamada Estado como expresión de la voluntad general. El poder no es, sino se ejerce, en palabras de Michel Foucault. El poder consiste en actos de supremacía, el sometimiento a la obediencia sobre un pasivo, hegemonía que puede llevar a la resistencia a través de la asunción dinámica y cambiante del rol del activo. La fuerza consiste en recurrir a medios coactivos para ejercer dominación. La habilidad es otro medio para ejercer poder y se basa en el conocimiento. La hegemonía consiste en cómo grupos políticos mantienen su poder sobre otros, no tanto por el control de estructuras formales, sino por conductas aprendidas y prácticas de sometimiento. La resistencia conlleva que donde haya poder siempre hay resistencia y consiste en dinámicas de identidad en la opresión y acciones para la liberación. ¿Cuál resistencia es la que logra vencer la hegemonía? La respuesta para Foucault es la verdad. Es complicado cuando la verdad aparece en nuestras vidas en escala de grises y más en política. No obstante, la verdad también la podemos distinguir. Es aquello que es opuesto a la mentira. Es lo opuesto a traicionar las propuestas defendidas. Es lo opuesto a dar la espalda a las ideas construidas. Es lo opuesto a clavar el puñal al amigo que tiende su mano, como Bruto a Julio César, siendo este el más noble de los romanos, en palabras de Marco Antonio. El político es quien ejerce poder. Escribió Baltasar Gracián, el político, por grande que sea el puesto, ha de demostrar que es la mayor persona. Vulgar agravio es de la política el confundirla con la astucia. No tienen algunos por sabio, sino al engañoso, y por más sabio, al que más bien sabe fingir, disimular, engañar, no advirtiendo que el castigo de tales fue siempre perecer en el engaño. Pese a lo dicho por Gracián, Sun Tzu en el arte de la guerra
escrito en el siglo IV a.C., plantea la astucia como un asunto fundamental del Estado. El arte de la guerra es el arte del engaño. La guerra es el mayor conflicto de Estado, la base de la vida y la muerte, el tao de la supervivencia y la extinción. La victoria es vencer sin combatir. Cuando se está cerca, se debe parecer lejos. Cuando se está lejos, se debe parecer cerca. Se muestran carnadas para incitar al enemigo. Se finge desorden y se le aplasta. Un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Los buenos guerreros hacen que los adversarios vengan a ellos y de ningún modo se dejan atraer fuera de su fortaleza. Lo supremo en el arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin darle batalla. El poder se exterioriza a través de rituales y símbolos que lo hacen ostensible. Charles Baudelaire explicaba cómo los símbolos toman vida propia en nuestras concepciones de lo real, sinestesia. En su poema Correspondencias, la naturaleza, dice, es un templo donde vívidos pilares dejan a veces brotar confusas palabras. El hombre pasa a través de bosques de símbolos que lo miran como hermano. Como prolongados ecos que de lejos se confunden en una tenebrosa y profunda unidad, basta como la noche y la claridad, los perfumes, los colores y los sonidos se responden. Hay perfumes frescos como la piel de un niño, suaves cual los oboes verdes como praderas, y otros corruptos, opulentos y triunfantes, que tienen la expansión de cosas infinitas, como el ámbar, el almizcle, el benjuí, el incienso, y cantan al espíritu y los sentidos. Los elementos esenciales del Estado. Tradicionalmente han sido la nación, el territorio y la soberanía. Lo anterior admite excepciones. El Vaticano es un Estado y no tiene nación. Palestina es una nación sin territorio y si así se considera a Cisjordania y la Franja de Gaza, no ejerce plenamente la soberanía sobre estos territorios o poder hegemónico. El Estado Islámico ejerce poder de dominación no absoluto sobre territorios de Irak y Siria. No hubo un poder hegemónico en Chechenia durante la guerra. Una nación no está necesariamente contenida en un solo Estado, como Alemania en la época de la Guerra Fría o el pueblo kurdo. Otros ejemplos son los de la nación catalana, euskera y gallega. No ejercen estas naciones soberanía plena sobre su territorio. Los flamencos divididos entre los Países Bajos y Bélgica. Puerto Rico, como Estado libre asociado a Estados Unidos, no ejerce plenamente poderes soberanos en su territorio. No obstante, la no ejecución de la soberanía sobre el territorio, como el caso de Palestina, se contrasta con el reconocimiento de fronteras que ha recibido por parte de el Vaticano, Costa Rica, Suecia, Francia, España, Portugal y el Parlamento Europeo. El poder no es, si no se ejerce, como decíamos, describió Foucault, base del realismo político. Las formas discursivas de ejercer el poder abarcan dentro del realismo a las ideologías, las creencias, las doctrinas y explica por qué cambian en el tiempo. Las ideologías son ríos profundos en nuestras conciencias y nos llaman a la crítica de los ismos. El Estado, para ser considerado como tal, debe ser el ejecutor monopólico y legítimo de la violencia sobre las personas en una unidad territorial, decía George Washington. El gobierno no es una razón, tampoco es elocuencia, es fuerza. Opera como el fuego, es un sirviente peligroso y un amo temible. En ningún momento debe permitirse que manos irresponsables lo controlen. Hermann Heller critica el concepto de nación como construcción ideológica para integrar y cohesionar a la población. Se ha utilizado para segregar a los que no son iguales a través de la dialéctica amigo-enemigo, la determinación de quienes son enemigos de la nación y tienen derecho o no de ser atendidos por el Estado. La nacionalidad es una ficción jurídica construida a través de la mitología y la historia. En Francia, francos, alemanes, teutones, íberos, España. La España de Franco quería ser conocida como la del idioma castellano, por ejemplo. ¿Qué es ser costarricense? Lo cierto es que hay diferencia entre los arquetipos.
las tradiciones, la etnografía y creencias como la Virgen de los Ángeles o el heroísmo de Juan Santamaría, representaciones perpetuadas como un credo a través del sistema educativo. La nación como concepto puro nunca ha existido y la nacionalidad como derecho otorgado responde a la inexistencia de un criterio único para determinarla. ¿Quién es el dueño del Estado? Caemos en lo tribal, el concepto de la otredad, conducta propia del ser humano que se da desde lo nacional hasta en microestructuras. La soberanía no siempre ha recaído en el pueblo, ya que desde la antigüedad ha sido detentada como un patrimonio de un gobernante absoluto. Al recaer en el pueblo, debe manifestarse en la voluntad de la ciudadanía, a través de la participación activa, el sufragio y el control de la actividad pública. En Europa, a partir de la crisis de 2008, se critica que los gobernantes reales, la troika, deciden lo que sucede en países periféricos, Grecia por ejemplo. Al no ser electos democráticamente, ejercen un poder mediatizado a través del Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, por encima del soberano, establecido en los textos constitucionales. Carlos José Gutiérrez, en su libro Filosofía del Derecho, hace un estudio sobre el concepto del Estado, su personalidad jurídica y realidad social que lo determina. Hace crítica a las doctrinas que pretenden sustanciar el Estado como espíritu objetivo o alma de la nación, del pensamiento de Hegel, y más bien lo conceptualiza como realidad social de la comunidad políticamente organizada, que se impone a todos a través de la coercitividad reglada y legítima del derecho. Sus fines, asegurar la convivencia ordenada, dirigida a cumplir el derecho vigente. El peligro de identificar al Estado con la nación se funda en conceptos étnicos excluyentes y tradiciones no basadas en la historia. Se encuentra en el ideal del romanticismo del siglo XIX para lograr la consolidación de estados como Alemania e Italia, hasta entonces no unificados, pero que no se asienta en un concepto del Estado del siglo XXI. ¿Podrían existir en el futuro estados sin territorio, virtuales? Atestiguamos el tiempo de la relativización de la soberanía, con la eliminación de barreras fronterizas, la degradación aduanera y emisión de valores monetarios no emitidos por bancos de reserva, como los bitcoins. Las aplicaciones digitales sustituirán a las instituciones. Así como ha surgido el fenómeno de los prosumidores, en los que hay coincidencia de las actividades del productor y el consumidor, las actividades del funcionario y el usuario también coincidirán y desaparecerá la intermediación de la burocracia, lo cual llevará al simple electorado a convertirse en ciudadanía activa durante el siglo XXI. Walter Antillón, en su ensayo El Estado Social de Derecho, además de los elementos esenciales ya mencionados, suma la libertad y las garantías sociales como parte de su dispositivo. Incorpora, además de las garantías a los derechos de libertad, también obligaciones que requieren del Estado prestaciones positivas en garantía de derechos sociales, como los derechos a la subsistencia, a la alimentación, al trabajo, a la salud, a un salario justo, a la educación, a la vivienda, a la información, a la autodeterminación. Con respecto al Estado liberal, el Estado Social de Derecho para Antillón representa un momento posterior en el desarrollo de la humanidad. Constituiría un plus en relación con aquel en cuanto lo supone y a la vez lo supera. Para ese autor, la tradición liberal concibió al Estado de Derecho como limitado solamente por prohibiciones, en garantía de los derechos del individuo, a no ser privado de la vida y de las libertades en la tradición doctrinal de John Locke y Rousseau. Se trataba, por así decirlo, de un contrato social mínimo. ¿En quién reside la soberanía? La nación, como establecen las constituciones modernas, abarca el conjunto de la ciudadanía, pero no la suma de habitantes de un territorio. Se reconocen derechos a los extranjeros, pero no la ostentación de la soberanía. ¿Reside la soberanía en el pueblo? Esa pregunta se remonta a los albores de la edad contemporánea, a la Revolución Francesa, que como movimiento popular excluía en principio a la nobleza y al clero, los cuales para los jacobinos debían ser exterminados. Emmanuel Sieyès planteó en ¿Qué es el tercer estado? Cómo la soberanía debía residir en la nación y no de forma excluyente solo en el pueblo.